En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de modelo no lineal y continuo. El ejercicio está planteado de la siguiente manera, donde la función objetivo es un caso de minimizar z, y esto es igual a 2x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado más 2x3, y esto está sujeto a la restricción de x1 más x2 más 2x3, y esto es igual a menor o igual a 6. Y el coeficiente de no negatividad que indica que para las tres variables de decisión tiene que haber un valor mayor o igual a 0. ¿Okay? Una manera de identificar si se trata de un modelo continuo o uno discreto es mediante el planteamiento de la restricción. Si la restricción está planteado mediante multiplicaciones, entonces podemos argumentar que se trata de un modelo discreto. Pero si ese no fuese el caso y la restricción está planteado mediante sumas, tal como se muestra, entonces podemos decir que se trata de un modelo continuo donde vamos a hacer uso de lo que son las derivadas. Ok, entonces yo les recomiendo que repasen un poco de derivadas. De igual forma, en la descripción del video se los voy a dejar el formulario. Ok, bien, vamos a empezar a elaborar el ejercicio. Para ello, primeramente vamos a elaborar el diagrama, que está compuesto de esta manera: función 3, función 2 y función 1. Y esto está compuesto por lo que son las decisiones, los retornos y las informaciones que se llegan y se deciden, ¿verdad? La función 3, o lo mismo que decir etapa 3, etapa 2 y etapa 1, ¿ok? Para las decisiones, primeramente, y para F3 o la etapa 3, ¿de dónde viene 2x3? Viene de la restricción. Aquí está, 2x3, que corresponde a la función 3. ¿Y de dónde viene su retorno? Que es 2x3, viene de la función objetivo, que es 2x3, que corresponde a la función 3. Y ahora, la etapa 2, ¿de dónde viene el x2? Lo que se está decidiendo viene de la restricción. Aquí está, el x2, que corresponde a la función 2. Y su retorno, que es 2x2 al cuadrado, viene de la función objetivo. Aquí está, que corresponde a la función 2. Y finalmente esto, que es 2x1 al cuadrado, que corresponde a la función 1, es decir, al retorno de la función 1. Aquí está. Y su decisión, que es x1, que viene de la restricción. Aquí está. ¿Ok? Bien. Y S3 es igual a 6. ¿Por qué? Por esta restricción. Dice que la etapa 3, a la etapa 3 la información que está llegando es 6. ¿Ok? Y ahora para la etapa 2, que es S2, la información que llega, o la información que se está enviando en la etapa 3, vamos a decir que S2 es igual a S3 menos 2x3. La información que llega a la etapa 3 menos lo que se está decidiendo en la etapa 3. Aquí está. La información que llega a la etapa 3 menos lo que se está decidiendo en la etapa 3. Y eso es para la etapa 3. Y lo mismo para la etapa 1. La información es el S1, o la información que llega a la etapa 1 es igual a lo que llega a la etapa 2 menos lo que se decide en la etapa 2. Aquí está, S2 menos X2. ¿Ok? Y lo mismo para S0. S1, aquí está, menos X1. S1 menos X1, la información que llega menos lo que se decide en la etapa 1. ¿Ok? Bien, vamos a partir elaborando el ejercicio. Vamos a partir de la etapa 1 o K1. Para ello vamos a igualar esto a 0. ¿Ok? Y para ello también vamos a usar dos fórmulas que son esenciales, que son la función de transición y la función recursiva. La función de transición, que indica la información que se está enviando a la siguiente etapa, es igual a lo que llega a la etapa K menos
lo que se decide en la etapa K, y la recursiva, ¿no?, que es FK, que esto hace referencia a las ganancias o costos. Como en este caso el problema planteado es un caso de minimizar, entonces yo voy a asumir que se trata de costos, o es lo mismo que decir la función de la etapa K o el costo de la etapa K. Y esto es igual al retorno de la etapa K, que también se trata de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, esto es la función recursiva, indica que para la función K eso es igual al retorno de la etapa K más el óptimo de la etapa anterior. ¿Ok? Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a elaborar el ejercicio. Como había indicado, vamos a partir de la etapa 1 de esta etapa, y para ello habíamos indicado que vamos a igualar a 0 esto, ¿verdad? S1 menos x1 igual a 0. Aquí está. Y ahora simplemente despejamos x. Despejando x, vamos a decir que x1 es igual a S1. Y ahora, para calcular el óptimo de la etapa 1, o FK, en este caso como es etapa 1 va a ser F1. F1 es igual a 2x1 al cuadrado. ¿De dónde estoy sacando esto? Simplemente estoy reemplazando valores de acá. Estoy usando la función recursiva. Dice que FK es igual al retorno de la etapa K más el óptimo de la etapa anterior. Pero como estoy en la etapa 1, antes de la etapa 1 no hay otra etapa. Por ende no tengo el óptimo de la etapa anterior. Para que se entienda mejor, habíamos indicado que esto es etapa 3, etapa 2 y etapa 1. Y antes de la etapa 1 no hay otra etapa. Por eso es que no tenemos un óptimo calculado de la etapa anterior. Para ello simplemente vamos a tomar en cuenta su retorno, ¿ok? Pues, entonces F1 será igual al retorno de esta etapa. ¿Cuál es el retorno de la etapa 1? Estoy hablando de esta etapa. Es 2x1 al cuadrado. Aquí está. Bien, ahora simplemente reemplazamos valores. Habíamos dicho que x1 es igual a s1. Simplemente reemplazamos y vamos a decir que el óptimo de la etapa 1 es igual a 2s1 al cuadrado. Una vez calculado eso, pasamos a la etapa 2, ¿ok? A esta etapa. Y nuevamente simplemente reemplazamos los valores en la función recursiva. Ahora, el f2 será igual al retorno de la etapa 2 más el óptimo de la etapa anterior. Ahora sí tenemos un óptimo que es de la etapa anterior, que es K1, y su óptimo es este. Simplemente reemplazamos valores. Vamos a decir entonces que f2 es igual al retorno de la etapa 2. ¿Y cuál es el retorno de esta etapa? De la etapa 2 es 2x2 al cuadrado. Aquí está. Más el óptimo de la etapa anterior, que habíamos indicado que es 2s1 al cuadrado. Aquí está. Ahora simplemente reemplazamos nuevamente, solo que en vez de x1 yo voy a poner su valor que originalmente era s2 menos x2. Aquí está la información que se estaba enviando de la etapa 2. En vez de s1 simplemente estoy poniendo s2 menos x2. ¿Ok? Bien, ahora podemos realizar esta operación. ¿Ok? Lo primero que puedo resolver acá es este caso, que es un binomio al cuadrado. Para ello podemos usar lo que son los productos notables. Para este modelo, que es el modelo continuo, además de las derivadas, también vamos a tener que recordar lo que es álgebra básica y aritmética básica. Así que yo les recomiendo que repasen esos temas, ¿ok? Entonces vamos a realizar esto. 2x2 se mantiene, esto se mantiene, resolvemos este binomio al cuadrado. Para ello estoy haciendo uso de lo que son los productos notables. Primer término al cuadrado menos el doble producto por el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora resolvemos esta multiplicación. Este 2 se va a multiplicar con todos estos términos y vamos a obtener lo siguiente. ¿Ok? Una vez hecho eso, buscamos si hay términos semejantes. En esta ocasión tenemos términos semejantes. Tenemos 2x2 al cuadrado más 2x2 al cuadrado, y eso es igual a 4x2 al cuadrado.
lo demás se mantiene. Y ahora, una vez hecho eso, una vez que ya no se puede reducir más, se procede al uso de las derivadas. Vamos a realizar la primera derivada de esta función y la segunda derivada. ¿Ok? Primero vamos a hacer la primera derivada, donde vamos a decir que el x sub 2 es la variable y todo lo demás que no sea x sub 2 se va a considerar constante. ¿Ok? Entonces, como es una suma, una función de sumas, acá que indica las derivadas, que se deriva de manera individual. La derivada de 4x sub 2 al cuadrado es 8x sub 2, ¿verdad? Constante por variable. En este caso, para este caso en particular, son dos tipos de derivadas. Una es constante por variable y el otro es variable elevada a una constante. ¿Ok? Por eso les recomiendo que repasen lo que son las derivadas, ¿no? Por ahora hice uso de la derivada de variable elevada a una constante y la derivada de constante por variable. ¿Ok? Y eso es igual a 8x sub 2. La derivada de 12s sub 2 al cuadrado, como no hay x acá, no tenemos una variable, entonces todo esto simplemente es constante y la derivada de una constante es 0. Por eso ya no copiamos. Y finalmente, la derivada de 4s sub 2 por x sub 2, constante por variable, usamos la derivada de constante por variable, que indica que la constante se mantiene y se deriva la variable. Mantenemos la constante, que es 4s sub 2, y derivamos x sub 2, pero la derivada de una variable es 1. Entonces esto por 1 va a seguir siendo el mismo. Y esto lo vamos a igualar a 0, para que así después podamos despejar x sub 2. ¿Ok? Y ahora sacamos lo que es la segunda derivada. Habíamos indicado que todo lo que sea x es variable y todo lo que no sea x se considera como constante. La derivada de 8x sub 2, constante por variable, copiamos la constante y derivamos la variable. Y la derivada de x sub 2 es 1. Aquí está. La derivada de una variable es 1. Menos 4s sub 2, como es constante, entonces su derivada es 0. Y simplemente va a ser 8, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un análisis. Este 8 es menor o igual, o menor o mayor a 0. Evidentemente es mayor a 0. Y como es mayor a 0, entonces es un mínimo. Pero si esto fuera un negativo, en vez de un mínimo sería un máximo. Pero si esto fuera 0 y también es 0, entonces eso sería un punto de inflexión. Pero como es mayor a 0, es un mínimo. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a despejar x sub 2. Para ello había igualado a 0 lo que es la primera derivada. 8x sub 2 menos 4s sub 2 igual a 0. Despejamos x sub 2. Vamos a decir entonces, despejando esto, vamos a obtener que x sub 2 es igual a 4s sub 2 dividido entre 8. ¿Podemos reducir más? Claro que sí. Reducido es simplemente s sub 2 sobre 2. Aquí está. Mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, y mitad de 2 es 1, y mitad de 4 es 2. Aquí está. Bien, ya tenemos el valor de x sub 2, y este valor lo vamos a reemplazar en la función original, que era esto. ¿Ok? Bien, vamos a hacer eso. Reemplazamos el valor de x sub 2 en la función original. Y en vez de x sub 2 simplemente vamos a poner lo que es s sub 2 sobre 2. Aquí está, simplemente estoy reemplazando valores. Y ahora podemos realizar estas operaciones. Entonces vamos a decir que el óptimo de la etapa 2 será igual a 4. Acá pues tenemos este cociente elevado al cuadrado. Para ello voy a usar lo que son las reglas de potenciación. Como tengo un cociente, este cuadrado va a afectar tanto al numerador como al denominador. S sub 2 al cuadrado será S sub 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, eso es 4. Aquí está. Y el 4 se mantiene por ahora. Por ahora estoy resolviendo lo que están dentro de los paréntesis, ¿no? 2s sub 2 al cuadrado se mantiene, menos, acá, como es una multiplicación y no es elevado al cuadrado, pues puede resolver directamente. 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, y simplemente nos queda 2s sub 2 al cuadrado. ¿Ok? Bien, ahora puedo seguir
resolviendo esta operación, este 4 con este 4 se simplifica y simplemente nos queda s sub 2. Y 2s sub 2 al cuadrado menos 2s sub 2 al cuadrado, esto es 0. Entonces, el óptimo de la etapa 2 es s sub 2 al cuadrado. Bien, una vez calculado el óptimo de la etapa 2, pasamos a la última etapa, que es la etapa 3. Esta etapa y hacemos lo mismo que hicimos. ¿Ok? Entonces, para la etapa 3, nuevamente voy a hacer uso de la función recursiva, que era la función es igual al retorno de la etapa k más el óptimo de la etapa anterior, ¿no es así? Y ahora mi etapa anterior es esto, f2, ya no f1. ¿Ok? Entonces, usando la función recursiva, vamos a decir que f3 es igual al retorno de la etapa 3. ¿Y cuál es el retorno de la etapa 3? Estoy hablando de esta etapa. Y es igual a 2x sub 3. Aquí está. Más el óptimo de la etapa anterior. ¿Y cuánto es el óptimo de la etapa anterior, que es f2? Es s sub 2 al cuadrado. Aquí está. Ahora, reemplazamos nuevamente valores, solo que en vez de s sub 2 yo voy a poner su valor que originalmente era s sub 3 menos 2x sub 3. Aquí está. Simplemente estoy reemplazando valores, ¿ok? Y nuevamente puedo realizar esta operación. Como es un binomio al cuadrado, puedo hacer uso de los productos notables. ¿Ok? Aquí está, 2x sub 3 se mantiene, más, aquí está, primer término al cuadrado, menos el doble producto por el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí está, y nos va a dar como resultado esto. Buscamos términos semejantes y bueno, en esta ocasión no tenemos términos semejantes, entonces podemos pasar directamente a las derivadas. Entonces, la primera derivada, donde x es la variable y todo lo que no sea x es constante. La derivada de 2x sub 3 es simplemente 2. Estoy usando la derivada de constante por variable, donde se mantiene la constante y se deriva la variable. Y la derivada de una variable es 1. Entonces 2 por 1 simplemente es 2. La derivada de s sub 3 al cuadrado, como no hay x, entonces esto es una constante. Y la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de 4s sub 3 por x sub 3, constante por variable, aquí está, indica que la derivada dice que se copia la constante y se deriva la variable. Y la constante en esta ocasión es 4s sub 3. Mantenemos la constante y derivamos la variable, que es x sub 3. Y la derivada de una variable es 1. Entonces 4s sub 3 por 1 simplemente es 4s sub 3. Y finalmente la derivada de 4s sub 3 al cuadrado es 8x sub 3. Esta es una derivada de constante por variable y variable elevada al cuadrado. ¿Ok? Para eso les recomiendo que repasen más sobre derivadas, ¿ok? Y así se va a lograr comprender mejor. En esta ocasión lo estoy haciendo de manera directa. ¿Ok? Bien, ahora sí sacamos la segunda derivada. Como esto es constante, esto es 0. Esto es otra constante, también su derivada también es 0. Y finalmente la derivada de 8x sub 3 es simplemente 8. Constante por variable. Aquí está. Una vez calculado eso, hacemos nuevamente el análisis si 8 es mayor o menor a 0. En esta ocasión 8 es mayor a 0. ¿No es así? Entonces se trata nuevamente de un mínimo. Pero como que habíamos indicado, si esto fuera un negativo, esto sería un máximo. Si esto fuera 0, sería un punto de inflexión. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Vamos a despejar x sub 3, para ello vamos a igualar a 0 lo que es la primera derivada. 2 menos 4s 3 más 8x sub 3 igual a 0. Aquí está. Y despejamos x. Despejando x vamos a obtener que x sub 3 es igual a 4s sub 3 menos 2 sobre 8. ¿Podemos seguir reduciendo? Claro que sí. En esta ocasión para el numerador podemos hacer uso de... Podemos factorizar, mejor dicho. Ok, factorizando obtenemos eso. Y entonces la mitad de 1 es 1. La mitad de 2, perdón, es 1. Y la mitad de 8 es 4. Entonces reducido, esto es igual a 2s sub 3 menos 1 sobre 4. Una vez obtenido el valor de x sub 3,
Nuevamente reemplazamos este x sub 3 en la función original, que originalmente era esto. Reemplazamos eso y vamos a decir que para calcular el óptimo de la etapa 3, en vez de x sub 3 yo voy a poner este valor que habíamos calculado. ¿Ok? Simplemente estoy reemplazando valores en x. Y ahora realizamos estas operaciones. Resolvemos primero lo que está dentro de los paréntesis. Parece primero, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Aquí está, 2, y lo de arriba se mantiene. S sub 3 al cuadrado se mantiene, y acá esto con esto se puede simplificar y nos quedaría simplemente S sub 3, y S sub 3 se va a multiplicar con estos dos términos, ¿verdad? Aquí está. Más 4. No podemos simplificar acá porque acá tenemos un cociente elevado al cuadrado. Para ello primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis y hacemos desaparecer el cuadrado. Como es un cociente al cuadrado, entonces este cuadrado va a afectar tanto al numerador como al denominador. Esto elevado al cuadrado, para el numerador podemos hacer uso también nuevamente de los productos notables. Primer término elevado al cuadrado menos el doble producto por el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y 4 elevado al cuadrado es 16. Y podemos seguir realizando operaciones. Esto se mantiene. Y S sub 3 también se mantiene. Y acá S sub 3 por 2 S sub 3 es 2S sub 3 al cuadrado. Aquí está. Y acá menos S sub 3 menos 1 es más S sub 3. Y ahora para esto podemos seguir reduciendo. La mitad de 4 es 2, la mitad de 16 es 8, la mitad de 2 es 1 y la mitad de eso es 4. ¿No es así? Nos quedaría simplemente 4 en el denominador. Y arriba seguir haciendo el mismo. Podemos seguir reduciendo. En esta ocasión tenemos una suma de fracciones, vamos a decir. Para ello podemos sacar un mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 4. Y entonces usando eso vamos a obtener este resultado. Ahora sí, una vez calculado eso, buscamos términos semejantes y realizamos ya sea sumas o restas. En esta ocasión busco términos semejantes. 4S sub 3 menos 4S sub 3, eso es 0. ¿No es así? Nuevamente. Menos 2 más 1, eso es menos 1. Aquí está, menos 1. 4S sub 3 al cuadrado más menos 8S sub 3 al cuadrado más 4S sub 3 al cuadrado es 0. Y finalmente nos queda 4S sub 3. Aquí está, 4S sub 3. Y este menos 1 que venía de menos 2 más 1. Y esto sobre 4, que era el mínimo común múltiplo. ¿No es así? Y esto es el óptimo de la etapa 3, o el costo óptimo de la etapa 3. Y una vez calculado los óptimos y todo eso, simplemente procedemos a calcular el valor de z o el valor óptimo. ¿Ok? Bien, para ello vamos a hacer esto. Habíamos dicho que f3 óptimo es igual a 4S sub 3 menos 1 sobre 4. Y ahora simplemente para calcular el valor exacto, reemplazamos valores. En vez de S sub 3 yo voy a poner su valor original, que originalmente era 6. Aquí está. S sub 3 era igual a 6. ¿No es así? Reemplazamos valores y esto es igual a 23 cuartos. O lo mismo que decir en decimales sería 5,75. Entonces el valor de f3 óptimo o z es igual a 23 cuartos. ¿Ok? Ahora podemos calcular también lo que son los valores de las variables de decisión. Para ello vamos a usar estos tres resultados que habíamos obtenido anteriormente, de x1, x2 y x3. ¿Ok? Para la primera, s sub 3 habíamos dicho que es igual a 6, aquí está. Para calcular x sub 3, simplemente reemplazo este s sub 3 que es 6 en x sub 3. Reemplazando ese valor nos va a dar como resultado 11 cuartos para x3. Y lo mismo para s2, para s sub 2. Reemplazamos estos valores en su función original. S sub 2 será igual a s sub 3 menos 2x sub 3. S sub 3 que es 6. A este 6 le resto
x sub 3 que era 11 cuartos, 2 por 11 cuartos, y eso nos va a dar como resultado un cuarto. Ok, simplemente estoy reemplazando valores. Y ahora, para s sub 1, nuevamente reemplazamos valores. S sub 1 que era s sub 2 menos x sub 2, s sub 2 es un medio, menos x sub 2 que es un cuarto. Un medio menos un cuarto es un cuarto. Y ahora para calcular x sub 1, simplemente reemplazamos este valor en esto, ¿verdad? Y nos va a dar como resultado un cuarto. Una manera de verificar si esto es correcto es reemplazando estos valores de x en la función objetivo y en las restricciones. Si reemplazo estos valores, debería de darme... Si reemplazo estos valores en la restricción, esto debería de darme 6, menor o igual a 6. Pero si reemplazo estos valores de x en la función objetivo, debería de darme como resultado 23 cuartos. Siendo así, el ejercicio está correcto. En esta ocasión yo ya hice la verificación y aparentemente sí, el ejercicio que hice está bien. Y bueno, eso es todo. Espero que este video haya sido de su utilidad y espero verlos en próximos videos. Hasta pronto, gracias.